se han sido. Yo soy Laura López. Gabriela Castro. Yo soy Juan Felipe González Yo soy Melissa Castillo. y en el último video de arquetipos vamos a hablar sobre la línea, sobre cómo esta es importante para la aparición de la arquitectura y sobre cómo la arquitectura transmite mensajes de un grupo de personas y es la que nos hace ser seres humanos. Entonces, pienso que lo más importante por lo cual debemos empezar este video es hablando sobre la línea. Literalmente fue de las primeras cosas que vimos en clase, que la importancia de trazar una línea, que el hecho de trazar una línea no es solamente llegar, coger cualquier instrumento y chan, sale, sino que eso tiene un significado mucho más profundo que pues nada, que separa dos cosas, separa arriba y abajo y todo lo que hemos visto, y pues sin esto no hubiera ocurrido la arquitectura. Pues es lo que siempre Fabio tal vez nos ha intentado decir y nos ha mencionado muchas veces, que el humano es humano porque dibuja, Sí. y que él dice no está probado, pero van a ver que sí es. Y tal vez si uno se pone a pensarlo, sí, o sea, sí puede llegar a ser el humano, sí es humano porque dibuja, porque si nos ponemos a pensar con todo esto de, por ejemplo, los primates que tienen sus propias herramientas, como el oso hormiguero que mete el palito para comerse las hormigas, o el mico del Brasil que parte sus nueces con una piedra, pues eso no está alejado de lo que hacían nuestros antepasados. Pues entonces yo creo que por ahí no va el tema de que somos humanos, sino tal vez sí puede ir por esta sensibilidad hacia la línea, hacia lo que puede crear esa línea, que puede que sí, algún animal haya hecho una línea, pero que no se da cuenta, no sabe qué es, no tiene esa conciencia acerca de lo que acaba de crear. Sí, lo fundamental está es en el sentido, como el significado que tiene el trazo que se hizo. Como que es como una conciencia de que el ser humano existe, como yo existo, yo voy a trazar algo sobre lo que sea, que va a significar algo no solamente para mí, sino que va a poder ser leído en el futuro por otros seres humanos que se van a identificar también con eso que yo tracé hace miles o cientos de años. Ahí yo tengo como una pregunta que sería bueno que habláramos, y es que si el ser humano está, o sea, como que es humano por esa sensibilidad que tiene hacia lo que crea, en este caso la línea, y hacia cómo eso se puede transformar, porque vemos que hoy en día hay arquitectura que prácticamente no tiene ese significado o que no es tan así, o sea, se puede decir que estamos perdiendo nuestras características que nos hacen humanos, o Pues yo no diría eso realmente, o sea, yo digo como que se pierdan, porque si lo piensas bien, cualquier arquitectura va a ser línea. La cosa de la línea está en la conciencia, en que al hacerla te vuelves consciente de que existes y creas algo, o sea, estás creando algo para que como que ratifique tu existencia. Entonces sí, estos edificios que listo, puede que no tengan un mensaje, que estén alejados de todo el contenido onírico que hablan de la arquitectura, igual tienen líneas e igual se hicieron para una existencia, o sea, igual existen y están hechos como tal. Sí, exacto, pues digamos que ya la línea va más allá de si es buena o no arquitectura. Eso no, pues no tiene nada que ver en el caso, como la línea, o sea, no, a nosotros la línea nos hace humanos debido a que pues es la forma en que nosotros podemos como expresar nuestras ideas, como dejar como pasar del mundo de las ideas al mundo como al mundo tangencial, de que de hecho lo podemos comunicar más allá de las palabras. Entonces, como al ilustrarlo, pues como lo que habíamos dicho, como de eso también llega a derivar la arquitectura, porque pues la arquitectura como es el medio que de hecho es más perdurable, por el que se sabe que la humanidad pues está, o sea, un edificio puede durar muchísimo más que una pintura o un dibujo, y pues como que pues la arquitectura deriva en esa línea y eso es lo que nos hace perdurables. ahí tú mencionas algo que es lo de si es buena o mala arquitectura, o sea, ¿tú crees que todo viene siendo arquitectura? Porque pues, algo que yo pienso es que yo marco la diferencia de arquitectura y construcción, entonces ahí viene, o sea, la cosa si es buena arquitectura o mala arquitectura, o sea, los de arquitectura y construcción. O sea, para mí la arquitectura es toda aquella construcción que tiene un significado más trascendental. O sea, Sí,
Pero el problema ya viene a ser totalmente subjetivo, porque el significado se lo das tú, o bueno, listo, uno lee tal artículo y no sé, le dicen que tal edificio está basado en tal cosa y por eso ya viene a ser buena arquitectura, pero no, digamos, un edificio normal, común y corriente, puede no significar nada para ti y tú dices, uy no, es horrible, es espantoso, pero para alguien puede significar mucho. Y puede que sea alguien, por alguna razón, sea arquitecto y diga, oh, esto es un buen edificio porque significa algo para mí. O sea, ese significado, si es bueno o malo, ya es totalmente subjetivo. Pero por otro lado, y aunque en parte estoy de acuerdo con lo que dices que puede ser subjetivo, también hay que tener en cuenta que la arquitectura tiene un carácter colectivo muy, muy importante. Y de pronto va tal vez a lo que tú hablabas de arquitectura como más reciente, de si ya no significa nada o si significa, o si ya perdió su significado. Y pienso que sí, puede significar algo para un arquitecto en específico, pero es mejor arquitectura. No estoy diciendo que sea mala arquitectura, si es solamente el significado de un arquitecto, pero es aún mejor si como que logra capturar el significado colectivo de un grupo de personas. Si logras hacer que la gente se identifique con el edificio, que lo vea parte como parte de su historia personal a la hora de habitar y de estar y de ver el edificio, porque no solamente le estás dando voz, te estás dando voz a ti como arquitecto, sino le estás dando voz a todo un periodo histórico en el que estás viviendo y a un grupo cultural del que eres parte. Claro. Y ahí ya pienso que la arquitectura tiene un sentido como más responsable, como debe ser responsable en ese sentido, de no meterse, de intervenir de la mejor manera dentro del significado que ya hay de una ciudad que representa a unas personas. O sea, básicamente lo que tú nos estás diciendo es que ya viene a ser una responsabilidad de la arquitectura y de nosotros como arquitectos de proponer edificios o construcciones que cumplan con ese carácter simbólico ante toda una comunidad, o sea, que representen la cultura de su tiempo. Entonces, básicamente por eso yo creo que vemos clases como arquetipos, porque si no conocemos como el origen de la arquitectura y estas cuestiones culturales, ¿cómo vamos a proyectar edificios que cumplan con todos estos requerimientos, no? Yo creo que en parte la clase va mucho más allá de lo que uno esperaría, o sea, que uno le dicen, listo, es una clase de historia y le dicen a uno del origen de la arquitectura, diferentes hitos históricos, pero yo creo que va más allá y el más allá es ir y sensibilizarnos acerca Cruza la línea. de la arquitectura, o sea, como realmente llegar a pensar que lo que estamos haciendo no es simplemente nuestro proyecto para Tectónica, habitar lo que sea, sino que es parte, que tiene que ser parte de una comunidad, que tiene que ser parte mucho más allá de un plano, de una fachada, de un corte por fachada, de lo que sea. Tiene siempre que ir más allá y eso es lo que normalmente yo creo que nos pasa a todos, que nos enfocamos tanto en nuestro trabajo, tanto en cumplir con tantas cosas, que tal vez el significado queda muy relegado a algo que no es importante, o sea, algo que no... Eso que tú dices o sea, como que me lleva a pensar de que la arquitectura son pequeños pedazos que conforman ciudad y nuestra idea es hacer que esos edificios estén relacionados como con todo y formen una gran pieza, un gran conjunto, como lo que vemos acá, o sea, cada uno es como una piedrita muy chiquita, pero ya cuando lo vemos tienen uniformidad y todo porque tienen el mismo significado. Exacto. Y pues yo lo que pienso pues que nosotros en cierto sentido como que en nuestros talleres y todo eso como que nosotros sí tenemos como como el significado a nuestro proyecto, pero de todas formas como incluso nosotros mismos no pasa de que nos concentramos tanto en pequeñas cosas que ese significado se reniega incluso para nosotros, entonces como esperamos de que sea considerada como buena arquitectura, que los demás lo entiendan como alguien no arquitecto si ni siquiera nosotros le damos la importancia que debería tener. Entonces, pues por eso yo pienso que es como este tipo, como arquetipos, precisamente por eso que no nos olvidemos como de las pequeñas, como que no nos enfoquemos tanto como en las pequeñas cosas, sino como que le demos realmente como un significado más grande a la arquitectura que hacemos. Y pues eso también lo vimos como en la clase, de que a pesar de que íbamos viendo como momentos de la historia, nunca nos enfocamos como este edificio tal cosa o este edificio hizo tal cosa, sino como que
leímos como la importancia de cada periodo histórico, como realmente lo que es relevante, lo que lo caracterizó. Pues que sí es una clase muy diferente a las que uno ha visto de historia. Porque a uno siempre le muestran, no, este es el panteón, esto es yo no sé qué, le dicen cómo se construye, por qué se construye y ya, siga Clásico, al otro, barroco, sí, brutal. siga al otro periodo y aprenda cómo construían en esa época. Y yo creo que lo importante aquí es entender, sí, obviamente tenemos que saber cómo se construyó en tal época, qué símbolos usaban en tal época, pero el fondo está en entender hasta qué punto eso nos ha llegado a nosotros, todo ese simbolismo que traen esa arquitectura del pasado es parte de nuestra sociedad hoy en día, y cómo buscamos continuar esto, como creando nuevos mundos, como tú decías, Gaby, con lo de la línea, pero teniendo en cuenta lo que se ha hecho, como, no lo que se ha hecho con respecto a cosas físicas, al edificio, como estéticamente o funcionalmente, lo que sea, sino al simbolismo que trae. Porque en el fondo ese es el que, como decíamos ahorita, el que nos hace seres humanos. Pero más allá de hacernos seres humanos, el que nos identifica como cierta parte, como cierta sociedad específica, como nosotros somos seres humanos porque podemos expresarnos de tal manera, pero somos, no sé, colombianos porque tenemos tal simbolismo y tal cultura que se representa de una manera determinada. Entonces también va más allá de solamente identificarnos como seres humanos, sino el hecho de dibujar, el hecho de plasmar este tipo de ideas, como que nos da un sitio en el mundo, como dejamos de ser entes solitarios, sino que pasamos a ser parte de un grupo. Nos da una imagen realmente, Sí. o sea, y esta Nos da una imagen, identidad. Sí, exacto, Nos da una identidad. y la verdad es que la imagen es la que crea esa identidad, o sea, si te Exacto. puedes pensar como si no Exacto. tuviéramos alguna imagen representativa, una imagen que nos pudiera llegar a sensibilizar a todos, probablemente no nos podríamos identificar con alguna cultura. Claro, por eso es que los países tienen banderas, por eso es que Exacto. la Universidad de los Andes tiene un escudo, son líneas, nada más, son líneas en un orden determinado que nos dan un significado por el cual nos identificamos. Y un edificio es lo mismo a gran escala. Y es que también básicamente cuando una persona se identifique con algo, lo hace suyo, se apropia de él y también aprende a cuidarlo, a valorarlo y le da una importancia específica, porque es como si lo llevamos al ejemplo de los espacios urbanos, cuando una comunidad se identifica como con un parque o con una placita, así sea por pequeña que sea, ya adquiere un significado para esa comunidad y obviamente la va a cuidar más. Entonces eso, el identificarnos con algo hace que desarrollemos ciertos sentimientos de afinidad y eso va a pasar a diferentes escalas. Exacto, y eso mismo de que, pues, sí, normalmente lo que pasa, pues, es que si una comunidad se siente identificada con un hito, con una bandera, con un escudo, eso mismo lo que va a hacer es como lo va a reproducir. Entonces eso como que se forme como a gran escala y se cree como ese concepto que se le da a como a una comunidad, y entonces la identidad como que se reproduce hacia más personas. Lo que hace es que se cree, como que crezca, por eso crecen las ciudades. Y eso que tú dices, Lau, es súper importante, como el hecho de continuar esa identidad, como hacer que esta siga, no solamente conmigo, sino, no sé, con mis hijos, los hijos de mis hijos, lo que sea. Y ahí es donde la arquitectura tiene un papel muy importante, porque obviamente hay muchos más medios de permitir que esta identidad continúe, pero la arquitectura es fundamental, porque no solamente es algo para transmitir identidades o simbolismos o culturas, sino es algo donde vivimos nuestra vida. Estamos todo el tiempo dentro de edificios, todo el tiempo tenemos que, o sea, toda nuestra vida ocurre bajo un techo. Entonces, ¿qué mejor manera de transmitir esa identidad a las futuras generaciones que a través de un medio en el cual estamos todo el tiempo de nuestra vida? Y es que igual es un medio demasiado poderoso, o sea, la arquitectura en la que vivimos condiciona también la manera en la que nos desarrollamos, la manera en la que crecemos y cómo nos convertimos en persona. Entonces, al producir arquitectura con ciertas características, lo que vamos a hacer es condicionar al individuo para que en un futuro se desarrolle ciertas características, y si es a mayor escala, la comunidad también va a desarrollarte en ciertas características. Pues es este contexto que siempre hemos hablado, que por ejemplo que la arquitectura no se puede hacer sin contexto, Sí. que no se puede Sí, crear exacto. nada sin contexto. De hecho, pues yo Es verdad. pienso que no se puede crear una obra de arte, no se puede crear absolutamente nada si no existe un contexto que lo determine. Para mí realmente siempre tendrá que existir, no puede salir nada de la nada. La nada produce nada. Es cierto. Sí, sí. Entonces,
realmente yo creo que algo muy importante también con la línea es el contexto